Cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta ocasión estaremos hablando sobre conceptos estadísticos, población, muestra variable y lo que es la distribución de frecuencia de datos. Bien, comenzamos diciendo que en la estadística pues se tienen datos de diversas situaciones y siempre estudiamos una población que pueden ser personas, cosas, ¿sí? Objetos, animales, cualquier tipo de situación. Lo llamamos población, que son todos los individuos, repito, pueden ser personas, animales, cosas que estamos estudiando. Pero como las poblaciones a veces son muy grandes, necesitamos obtener una muestra de esa población para poder hacer nuestro estudio. Ahora, ¿qué se mide en una población o en una muestra donde hay individuos? ¿Sí? Fíjense que esta es la población, sacamos una muestra y esa muestra está compuesta por individuos, que son cada uno de esos elementos. Le medimos lo que se va a estudiar es la variable. Estas variables que encontramos aquí las podemos clasificar en dos grupos. Las variables cualitativas, ¿sí? Y las variables cuantitativas. O sea, serían dos grupos de variables que vamos a manejar: la cualitativa y la cuantitativa, ¿sí? Como su nombre lo indica, la cualitativa es cuando vamos a observar, a medir cualidades, ¿sí? Que no se miden con números. Esas cualidades que no se miden con números. Entonces, ¿cómo qué? Por ejemplo, si vamos a hablar de cualidades, podemos nombrar varios ejemplos como el color, el tipo, ¿sí? ¿De qué tipo es? ¿De qué color es? Si estamos hablando de una clase, ¿sí? ¿De qué clase es? Estamos hablando de una raza. Estamos hablando de cosas que no tienen un sentido numérico. Por ejemplo, color del pelo, tipo de sangre, por ejemplo, clase de materiales, de que está hecho un objeto, la raza, por ejemplo, de un perro, de un gato, ¿sí? Estamos hablando de cualidades, entonces son variables cualitativas. Y encontramos las variables cuantitativas, que como su nombre lo indica, ¿cierto? Se pueden medir con números. Se cuentan. Entonces, si nos ponemos a hacer ejemplos de las cuantitativas, ¿cierto? Podemos encontrar la temperatura, podemos encontrar la presión, podemos encontrar la edad, podemos encontrar la talla, ¿sí? Podemos encontrar, por ejemplo, el volumen de algo, el área, el largo, etcétera, etcétera. Es decir, cosas que son numéricas, que pueden representarse directamente con un número. Sin embargo, las cualitativas podrían representarse también en base a números, pero sería algo distinto, que se puede estudiar mucho más adelante. Las cuantitativas y las cualitativas tienen esa diferencia. Al mismo tiempo, las cuantitativas las podemos encontrar de dos maneras, ¿sí? Nos dicen que hay unas que son discretas, y nos dicen que hay unas que se llaman continuas. Entonces, miremos qué diferencia hay entre ambas. Cuando nos dicen que son discretas, nos están hablando de cuantitativas que se miden con un número fijo. Por ejemplo, si a uno le preguntan ¿cuántos años tiene usted? Usted dice tengo 20 años. No, él tiene 15 años. Listo. Fíjense que es un solo número, un número entero. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, dígame cuántos objetos había en la mesa. Entonces usted me dice, habían 6 objetos. Listo. Una variable discreta. Ahora, continua, cuando inclusive pueden tener un número decimal. Por ejemplo, si usted se mide y usted dice, no, yo mido 1,50 m, entonces 1,50 es su estatura. No, que la temperatura está en 32.4 grados centígrados.
Fíjense que ahí estamos hablando de un número que además ya no es entero, sino que contiene decimales. Entonces podemos hablar de que son las continuas y estas serían discretas, como para diferenciar una de la otra. Bien, entonces cuando tengamos un ejercicio podemos mirar si la variable nos está hablando de una cualidad o nos está hablando de una cantidad y de qué tipo, si es discreta o es continua. A eso se refieren esos conceptos básicos. Bien, la otra cuestión son las distribuciones de frecuencia. O sea, ¿qué se quiere hacer o qué se quiere decir con distribuciones de frecuencia? Que cuando tenemos datos, esos datos nosotros los podemos estudiar a través de algo que se llama distribución de frecuencias, ¿sí? Vamos a explicar eso de las frecuencias. Entonces, frecuencias. Las frecuencias las podemos definir como las veces, ¿sí?, que se repite un evento. En este caso, un dato. Las veces que se repite, podemos decir que es una frecuencia. Esas frecuencias también podemos clasificarlas y vamos a encontrar diversos tipos de frecuencias. Por ejemplo, vamos a encontrar una frecuencia que se llama absoluta. Vamos a encontrar una frecuencia que se llama relativa, ¿sí? La absoluta son las veces que se repite el dato y la relativa podríamos decir que son esas veces que se repite pero representada en porcentaje. Entonces miremos con un ejemplo. Dice, si alguien hace una encuesta de cuántas veces, ¿sí?, de cuántas veces sale al centro a hacer vueltas, ¿sí?, en la semana a 10 personas y obtiene estos datos. O sea, hicieron una encuesta, le preguntaron a 10 personas, mira aquí hay datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuántas veces salen al centro usted a la semana a hacer vueltas? La primera dijo, yo salgo 4 veces, la otra, yo 7, yo 5, yo 4, yo 6, yo 5, yo 3, yo 4, yo 1. No, yo salgo apenas 2 veces. Fíjense que esos son los datos que obtuvimos de la encuesta. ¿Cuántas veces salen al centro a hacer vueltas? Pero estos datos están en desorden. Entonces, lo primero que uno hace en estadística es ordenar los datos. Estos datos los podemos ordenar de menor a mayor. Entonces, el primer dato sería el número 2, ¿cierto? Después vendría el número 3. Después vendría el número 4. Fíjense que el 4 aparece 2 veces, entonces lo coloco justamente 2 veces. Está el 4 y vuelve a estar el 4 acá. Luego viene el número 5, entonces también lo coloco 2 veces. Número 5, número 5. Está el número 6. Miren, acá hay otro 4. Entonces vamos a colocarlo. Colocamos juntos los que son iguales, ¿no? El 1 que sería el primerito y el 7 que sería el último. Entonces fíjense que ahí tenemos nuestros 10 datos ordenados de menor a mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, tenemos 10 datos. Listo, ya los tenemos ordenados. Ahora miremos cuántas veces se repite. Por ejemplo, el 1 se repite una sola vez. Entonces la frecuencia absoluta, que es la que vamos a hablar primero, que es cuántas veces se repite el dato, sería 1. La frecuencia del 2 sería 1 porque hay solamente un solo 2. La frecuencia del 3 sería 1. La frecuencia del 4 sería 3. La frecuencia del 5 sería 2. La frecuencia del 6 sería 1. Y la del 7 sería 1. Yo puedo colocar siquiera acá la frecuencia de cada uno encima de ellos. Ya sabemos que aquí hay 3. La frecuencia del 4 es 3. La frecuencia del 5 que es 2. Y la frecuencia de estos que es 1. Si esto lo coloco yo en una tabla, colocando del menor valor hasta el mayor con su frecuencia al lado, me va a quedar algo así. Observen. La clase que viene siendo, los datos que obtuvimos. Entonces fíjense, ahí están los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya no los coloqué repetidos, sino que los coloqué cada uno una sola vez. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Pero al lado coloqué cuántas veces se repite. El 1 una sola vez, el 2 una sola vez, el 3 una sola vez, el 4 3 veces, porque ahí hasta 3 veces. El 5 2 veces, el 6 una vez y el 7 una vez. Si sumamos esto da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que es el total de datos que tenemos.
10 datos. ¿Sí? Esa sería la suma de todas las frecuencias. A eso le llamamos frecuencia absoluta. Ahora, ¿cómo se obtiene esa frecuencia relativa? Lo que vamos a hacer es lo siguiente: como ya sumamos que esto da 10, vamos a obtener en esta columna la frecuencia relativa haciendo la siguiente operación. ¿Sí? Vamos a añadir una columna, ya sabemos que todo esto suma 10. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir cada dato, o sea, cada dato de la frecuencia que tenemos aquí, lo vamos a dividir entre el total de datos que sabemos que es 10. La suma de todo esto da 10. Y lo multiplicamos por 100 para que nos dé porcentaje. Entonces 1 entre 10, 0,1, por 100, 10. 1, pues fíjense que este también es 1, entre 10 por 100 da 10. 1 entre 100, entre 10 por 100 da 10. Luego viene 3. 3 entre 10 da 0,3, por 100 da 30. 2 entre 10 por 100 da 20. Y luego 1 otra vez entre 10 por 100, 1 entre 10 por 100. Y aquí obtenemos unos datos. Esos datos que obtenemos al final, o sea, el 10, el 30, el 20, el 10 y el 10 son los porcentajes. Esa es la frecuencia relativa. Entonces, fíjense cómo nos queda la tablita. ¿Qué nos dice? Que 1 hay una sola vez, el 2 está una sola vez, el 3 está una sola vez, el 4 está 3 veces, el 5 está 2 veces, el 6 está una vez, el 7 está una vez. ¿Y qué porcentaje representa eso? Si vemos aquí rápidamente, el mayor porcentaje lo obtenemos con el número 4. Si recordamos cuál era el problema o la encuesta, era cuántas veces sale a hacer vueltas al centro. Esta era la encuesta. ¿Cuántas veces sale al centro a hacer vueltas? Entonces ya podemos empezar inclusive a decir, vea, un 30% sale 4 veces. Un 20% sale 5 veces. ¿Sí? Son los mayores porcentajes que observamos ahí. Un 30% sale 4 veces y un 20% de la gente sale 5 veces. Los demás salen, un 10% sale una sola vez a la semana. Entonces, fíjense cómo la distribución de frecuencia nos puede dar un dato rápido sobre algo que está pasando. Esas distribuciones de frecuencia las podemos inclusive representar. Fíjense acá este ejemplo, dice color del pelo y número de personas que tienen ese color de pelo en una encuesta. Rubio 2 personas, moreno 6 personas, castaño 5, verde 7. Entonces se le preguntó a cuántas personas. Esta sería la clase, ¿verdad? Que es el color del pelo. Fíjense que ahora estamos hablando ya no de unos números 1, 2, 3, 4, 5, sino de una pregunta de una cualidad. Entonces esta es la frecuencia, eso es el número de personas que respondieron cada una. Si sumamos esto serían 2 más 6, 8, 8 más 5, 13 y 13 más 7, 20. O sea que todo esto suma 20. Si queremos sacar de aquí la frecuencia relativa, entonces ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que dividir 2 entre 20, ¿sí? Y lo que me dé allí lo multiplico por 100 y miraríamos cuánto da. Por ejemplo, si lo hacemos acá, entonces 2 entre el total de datos, que es 20, fíjense, por 100 te daría 10%. El segundo dato, que es 6, entonces 6 entre 20 por 100, 30%, entonces aquí daría 30%. Y así podemos hacer para cada uno de ellos y obtener también, yo aquí ya podría decir que el 30% de las personas tienen el pelo moreno, que el 10% lo tiene rubio. Entonces fíjense cómo nos va dando datos. Esto si lo podemos hacer en un gráfico, fíjense que acá en el eje de la Y colocamos las frecuencias y acá colocamos las cualidades. Entonces rubio, la barrita sube hasta ¿dónde? Hasta el 2. Moreno, la barrita sube hasta ¿dónde? Hasta el 6. Castaño, la barrita sube hasta el 5, que sería aquí. Y verde sube hasta el 7, que estaría aquí. Entonces es una forma de representar también los datos de forma gráfica.
Miren acá, por ejemplo, información sobre el color que le gusta a 34 personas. 12 dijeron que rojo, 12 que negro, 3 azul, 5 dijeron amarillo y 2 dijeron verde. Estas serían las frecuencias absolutas. Ya saben, si queremos sacar las relativas, tendríamos que sumar todo esto, que da 34, y pues dividir cada uno entre 34 y multiplicarlo por 100. Acá aparece la representación de eso. Fíjense que aquí están las frecuencias y acá los colores. Rojo, una barrita que sube hasta el 12. Negro, una barrita que sube hasta el 12. Azul sube hasta el 3, que estaría aquí. Amarillo sube hasta el 5 y verde sube hasta el 2. Entonces también mirando ya la barra uno se da cuenta, ¿verdad?, que los colores que más gustaron fue el rojo y el negro, y los que menos gustaron fue el verde, por ejemplo aquí, y el azul. O acá vemos que, por ejemplo, los colores que predominan son el moreno y el verde, y le sigue el castaño. Entonces la gráfica también muchas veces es muy representativa de los datos y nos da una respuesta más rápida. Bien, muchachos, entonces apreciados estudiantes, que esto les sirva también como una buena guía para sus actividades. Bendiciones.